Hola, recibe un caluroso saludo y hoy nos gozamos porque hoy vamos a finalizar un discipulado, la serie que hemos estado viendo, Santidad al Señor. Y ha sido revelador, hermoso, cómo es que el Señor no quiere que nos sintamos cargados al desear o al anhelar ser santos, sino sencillamente Él quiere que podamos responder a, a un estado en el cual Él habita. Y si Él es santo, nosotros pues podamos responder a ese estado de santidad. Pero qué bendición, ¿verdad? Siempre es mi deseo, mi anhelo, que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque siempre nos permites el conocerte a través de tu palabra, a través de lo que tú nos dejaste. Permite, Señor, que sea la unción del Espíritu Santo quien hable y nos enseñe, nos edifique y nos restaure. Señor amado, te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, hemos estado recorriendo en las últimas semanas este tema de santidad. Es curioso porque cuando a alguien le dicen hay que ser santo, pues lo primero que uno piensa es no lo he llegado a hacer. Eso es un nivel o una estatura muy difícil de alcanzar. Pareciera que solo aquellos que están en una posición de solemne, de oración, de adoración, y creamos un esquema muy místico. Y realmente no es lo que hemos estado enseñando. Hemos estado enseñando que todo aquel creyente que abrió su corazón a Jesucristo fue llamado a ser santo. Y el nivel de santidad, pues dice que nosotros debemos de estarnos santificando. Y el mismo Dios de paz os santifique. O sea que Él como que nos está perfeccionando, pero tiene que haber en nosotros una intención, una buena voluntad de hacerlo. Y hoy pues hemos estado viendo en las últimas semanas y con la de hoy es etapas de cómo poder llegar a ese nivel sin sentirnos cargados o sin sentirnos tal vez acusados. Si el Espíritu de Dios lo que quiere es llevarnos a toda verdad, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde sale este término santidad al Señor? Este ha sido un diseño del Padre para todos, para que nosotros anhelemos ese nivel de, llamémosle, de pureza, porque Él es puro. O sea, para poder estar con Él, pues debemos de querer, si el que lo quiere ver, pues tiene que estar en esa condición. Entonces, hemos estado enseñando de que cuando el Padre estableció el tabernáculo, él puso pues una vestimenta a los sacerdotes. Y nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. Y dice que a estos les puso pues diferentes partes de su vestimenta, pero había una muy particular que era la mitra que le cubría la cabeza, y sobre la mitra había una diadema. Y esa diadema pues es lo que dice, lo que vamos a ver ahorita en estos versos. Entonces dice en Éxodo 29:6, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Qué había escrito en la diadema? Pues dice 39:30, e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor, ¿verdad?
cuando yo miro esta escritura, me hace recordar lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, cuando habla acerca de los 144,000, que son la iglesia arrebatada. Y dice que estos tenían en su frente una escritura que tenía el nombre del Hijo y el nombre del Padre, o sea, el nombre de Jesús y el nombre del Señor. Y eso me hace recordar que, dando a entender de que tal como nosotros tenemos esa escritura, nosotros debemos de identificarnos con esa escritura. Y si Él nos dice que debemos de ser santos, es porque deberíamos de santificarnos continuamente para Él. Y eso es lo que significaba esta palabra diadema. Cuando uno mira en el original hebreo qué significa la palabra diadema, viene una palabra que es neser, que significa apartado o dedicado. De aquí viene la palabra nazareato, que es como cuando fue llamado Sansón. Y él dice que él no podía cortarse el cabello, no podía tomar licor, y él tenía que ser dedicado, era apartado para Dios. Todos los todo sacerdote que iba a estar ministrando en el tabernáculo, en la preparación para su sacerdocio, él tenía que llevar también el voto de nazareato como parte de su preparación. No es que él se convirtiera totalmente en nazareo, no, él llevaba ese voto un tiempo y posteriormente pues regresaba a sus oficios, ¿verdad? Entonces, de la misma manera el Señor te dice, aquel que busca ser santo para Dios, se tiene que apartar para Él. Y cuando nosotros nos apartamos para Él, nos hace recordar que sin santidad, dice, nadie puede ver al Señor. Eso es lo que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, muy importante es seguir la paz. Usted es pacífico con sus familiares, con sus compañeros, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, porque dice que seguid la paz con todos y la santidad, porque sin ambas, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice Efesios 1:4, este verso que a mí me apasiona tanto, donde dice que Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerda, nosotros fuimos llamados para esta condición y fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. La Escritura hace mención en Apocalipsis el relato acerca de 7 iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3. Y de esta manera las 7 iglesias que empiezan con Efesio, Pérgamo, Teatira, Sardis, creo que, las 2 penúltimas son Filadelfia y Laodicea, que son las que nos competen ahorita. Pero cada una de estas iglesias es como una referencia cronológica del desarrollo de la iglesia espiritual actual. Entonces, si la iglesia Filadelfia, que es la penúltima, habla de la iglesia que es arrebatada, la que logró dar la talla, hay una iglesia que no dio la talla. Y es la iglesia que prácticamente, llamémosle, tiene que ser purificada por medio de un trato en la tribulación o gran tribulación, pero tiene la oportunidad de ser salva. Bueno, esta iglesia, la Odisea, sobre todo yo creo que feo se oye, pero es lo que dice la Escritura. La condena que se le dio es que era una iglesia que ésta se creía que estaba muy bien, creía que estaba súper, que
ella iba a la iglesia, pues tal vez el creyente que es parte de esta iglesia, la Odisea, entre sus características es que se sentía que estaba muy bien espiritualmente, pero no se daba cuenta que no lo era así. Bueno, para poder entender un poco esto, vamos a leer realmente cómo es que se refiere de ella en Apocalipsis capítulo 3, 15 al 17. Entonces dice de esta manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío, mire qué fuerte, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, como eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, y aquí mire esa condena: yo soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Wow, realmente esto es una iglesia o un creyente que creía en un concepto de santidad a su manera. Él creía que estaba pues enriquecido en las cosas espirituales y no tengo necesidad de nada más, pero era miserable, estaba digno de lástima. Mire, eso es como que si fuera alguien de la calle, pobre, ciego y desnudo. El anhelo de esta enseñanza no es venir a acusar ni a tratar de condenar a nadie, no, sino es tratar de reflexionar, que tú puedas reflexionar en qué condición estás. Y si crees tú que tal vez te has enfriado, no es para que ya digas, bueno, entonces ya no tengo oportunidad, no. Ahora es cuando hay una oportunidad digna de buscar su presencia o al Señor. Bueno, pero entonces, ¿en qué áreas hemos estado buscando ahorita para buscar la santidad del Señor? Bueno, entonces vimos que la Escritura habla de varias cosas que les llama como santos. ¿Qué es santo? Entonces, estuvimos viendo que el Señor se refería a lo santo, a su santuario, y cómo es que en estas habrían áreas muy importantes como el día de reposo, las fiestas, santificar el templo, lo que eran los elementos como el aceite, el incienso, en sí el sacerdote como tal, sus vestiduras, sus ofrendas, el pacto con el que tenía que navegar y cómo es que él se dirigía al Señor como nombre, utilizando el nombre del Señor, o sea, no usar el nombre del Señor en vano y vivir en la presencia. Un sacerdote, nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Vimos la semana pasada lo que es realmente el que camina como santo. Santos que son creyentes, santos porque creen una palabra en santidad y conceden, o sea, conocen algunos aspectos tan importantes como qué es un ósculo santo, qué es el dinero santo y cómo saben que su muerte no es para mal, sino que honroso es para Dios la muerte de sus santos. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a otra característica que habla casi como decir cómo conducirnos como hijos de Dios, cómo caminar como hijos de Dios. Hoy vamos a estar viendo aspectos de la conducta, los ojos, las manos, la lengua y lo que Dios aborrece y lo que Él menciona como inmundicia. Bueno, siendo así, entonces, hoy vamos a ver pues cómo ser un buen hijo de Dios. Nuestra naturaleza es tener la naturaleza del Padre y la del Hijo. Nosotros fuimos llamados a poder alcanzar la estatura del Hijo en nosotros. Y es por eso, y es tan importante que nosotros podamos decir realmente
¿soy un hijo de Dios? Porque el que camina como hijo de Dios tiene la naturaleza del Padre y del Hijo. Y el Padre y el Hijo viven en un ambiente santo y de santidad. Entonces, si tú te llamas hijo de Dios, debes demostrar, tenemos que decir, yo tengo ese mismo ADN. Y el ADN me dice que yo tengo que provocar en mí ese mismo ambiente que le agrada a mi Padre, como el que le agrada a mi Señor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora varias áreas muy importantes acerca de cómo se conduce un hijo de Dios. Y una de las características es que un hijo de Dios tiene una conducta satisfactoria. Mire cómo dice 2 Corintios 1:12, cuando Pablo les da a entender a la iglesia esta de que ellos tienen que levantar la mirada en alto, como él camina con la mirada en alto, sabiendo que reflejan algo que ellos viven. Dice de esta manera, porque nuestra satisfacción es esta. ¿Cuál es la satisfacción de Pablo? Que el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de la conciencia de Pablo y la nuestra, que el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Y aquí dice, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. En otras palabras, recuerda y vuelvo a insistirte, no trates de ponerte una carga en el hombro diciendo quiero ser santo. No, el que se quiere santificar, santifíquese más, dice, y deseche las cosas que sabes con las que tienes que seguir batallando. Pero eso la fuerza que te puede dar para poder batallar viene de Dios, viene de su gracia. Puedes leerlo aquí, dice, sino en la gracia de Dios, por medio de su gracia es que yo me puedo conducir, y porque de Dios viene esa convicción de ser santos. Y el Padre te dice, Él es honesto. Yo quiero a ti decirte qué es lo que yo quiero, lo que me provoca, lo que el Padre va a decir, lo que a mí me agrada. Y es hallar a alguien que se proponga tratar de sacarme una sonrisa. O sea, que tiene una conducta satisfactoria. Y no hay como el que camina de esa manera tiene una característica, porque empieza a desear, como él sabe que él está siendo transformado y se está haciendo semejante a su Padre o al Señor, entonces en él aparece un deseo de decir, entiendo por qué te tengo que esperar. Entiendo por qué se habla cuando venga Jesús por una iglesia sin mancha y sin mácula. Señor, aquí estoy. Mire cómo dice 2 Pedro capítulo 3, verso 11 y 12. Puesto que de todas estas cosas han de ser destruidas, aquí está hablando de cuando viene el juicio del mundo, ¿verdad? ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? En otras palabras, está diciendo, los versos anteriores habla cómo es que este mundo va a ser consumido, que va a venir una destrucción por fuego, y cómo es que las cosas ardientes van a raer y van a prácticamente consumir muchas cosas de esta tierra. Entonces pareciera algo demasiado tétrico, una tragedia, trágico, pero el Señor te dice, no, si tan solo tú sabes que tiene que haber algún juicio hacia el mundo, a aquel que me espera,
aquel que se prepara, aquel que vive con una conducta santa y piadoso, sabiendo que yo vengo a rescatarlos, no tiene por qué temer. Entonces, qué hermoso, porque hoy el Señor te dice, solo provoca conducirte pues, de una manera correcta, y yo puedo hacer una obra de perfección. Mira, palabra. La intención aquí no es venirte a decir que prácticamente tú no eres de los escogidos, o yo no soy de los que podemos llegar a ese nivel de santidad. No, la intención aquí es solo sacudir nuestros pies. Sacúdete y levántate, despiértate, y que tú puedas decir, hay cosas que puedo cambiar y me quiero provocar cambiar. Y puedo asegurarte que el Señor mismo te va a decir, ven al monte santo. ¿Sabes qué? Hay un capítulo, el Salmo 15, habla de quién subirá al monte santo. Y es curioso porque el monte es del Señor, el monte santo es el monte de Sión. Por ejemplo, Él dice que cuando Él venga con su iglesia en su segunda venida, Él se va a posicionar en el monte de los olivos. Pero dice que Él se va a encontrar con su iglesia en un monte santo. Así lo dice incluso Apocalipsis 14 con los 144,000 que tienen escrito su nombre en la frente. Entonces, dice que ¿quién subirá al monte del Señor? Y ahí cuando uno lea el Salmo 15, menciona varias características. Y dice ahí, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y dice en el verso 2, el que anda, el que se conduce en integridad y obra en justicia y que habla verdad en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, Señor, quiero ser correcto? Pues quiero ser íntegro. Ahora, esta palabra integridad no es que tú seas honesto únicamente, o no es que solo no seas que no solo es que seas fiel, no. La palabra íntegro viene una palabra que es integral, o sea, ser completo. Entonces, por ejemplo, usted me mira mi mano, ¿cuántos dedos ve? 5 dedos. Si yo, por ejemplo, vengo y le digo, mira, fíjate que estos son los dedos que tengo, mi mano es íntegra. Tú me dirías, fíjate que no es íntegra porque le hace falta un quinto dedo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser íntegro delante de Dios? Aquel que provoca estar en esa Trinidad que Él nos dio en integridad. Yo trabajar en mi espíritu, en el alma y en el cuerpo. Decirle, Señor, quiero presentarte un cuerpo satisfactorio que amó esta vida, porque sabiendo que el que tú me diste un templo para que tu Santo Espíritu more, pues de provocar que ese templo sea longevo. Señor, ¿cómo no poder trabajar con mi alma, con mis emociones, con mis pensamientos, con mi conciencia, con las convicciones? Señor, ayúdame a trabajar con mi mente y con mis emociones, ¿verdad? Y cómo no trabajar con mi espíritu, porque el Espíritu de Dios que se conecta con Él, si está encendido por cuanto le buscas, vas a provocar que tu alma y tu espíritu te encuentren esa integridad. Y estos van a ser los candidatos por decir, Señor, yo quiero estar en tu monte santo, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra característica vimos? Los ojos. Muy importante. ¿Qué miras? ¿Qué estás observando?
estos ojos que a veces son terribles, así como el corazón. Pero mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Señor amado, que yo pueda sujetar, o más bien dicho, poner en la cruz, hacer morir la pasión de los ojos, que es como los deseos de la carne, ¿verdad? Y lo compara inclusive con la arrogancia de la vida. Pero ¿por qué los ojos? Porque dice que los ojos son la ventana de nuestra alma, ¿verdad? Nosotros muchas veces con lo que vemos es lo que a veces atesoramos. Y nosotros tenemos que santificarnos. Por eso es que más de alguna, cuando a la Odisea, él decía, tú que eres ciego, ¿verdad? Y digno de lástima, pide que te pongan colirio para que puedas ver bien. Y eso es una forma de decir, Señor, abre mis ojos espirituales para poder ver las cosas que no te agradan. Y estos son los ojos del corazón, como lo dice Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, o sean abiertos, que podamos ver. Señor, ayuda, que podamos ver espiritualmente, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. Bueno, entonces, ¿por qué nuevamente? ¿Cómo es que se ve, cómo debería caminar un hijo de Dios? Uno es en su conducta que va alrededor de lo que mira, lo que habla, y hoy estamos viendo estas áreas, y cómo poder cuidar lo que vemos, ¿verdad? Acuérdate que los ojos se convierten como la ventana esa del alma, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué es lo que contamina el hombre? Pues lo que sale de su corazón, pero ¿qué es lo que ingresó en el corazón? Y muchas veces lo que oímos y lo que vemos. Señor, ayuda a santificar mis ojos. Hasta hay un canto, ¿verdad, Señor? Santifícanos. Mis manitas, mis ojitos. Que podamos, Señor, ser santos en todo sentido. Bueno, vamos a seguir viendo otra de las áreas que hoy pues tengo a bien pensando en que deberíamos nosotros de poner continuamente en un altar. Y la otra que me viene a la mente es lo que tocan nuestras manos o nuestras manos. Dice 1 Timoteo 2:8, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones o sin contienda, dice otra versión. Entonces, Señor amado, mira estas manos, que estas manos sean dignas, no para ser violento, no para crear amenazas o para señalar, porque cuando uno señala con un dedo, mira cuántos dedos te señalan a ti, los que están doblados. Cuidémonos de la paja del ojo. Cuidémonos de lo que nosotros estamos dispuestos a juzgar. Cuidémonos de lo que estas manos son capaces de forjar. Más de alguna vez yo he dicho que a los niños, por ejemplo, no se les debe corregir con la mano desnuda. Véngase aquí, pa. No, para eso el Señor dijo, usen una vara, usen una paleta, o usen, pues, inclusive si no hay, aunque sea
un cinturón, aunque la misma escritura dice que el cinturón es para la bestia, dice. Entonces debiéramos de decir, Señor, que estas manos siempre expresen cariño, expresen el calor humano, expresen algo correcto. Si son manos santas, que así como estas manos sirven para orar, pues que sirven también para bendecir en todo sentido. Y esto pues me hace recordar también que el mismo Señor Jesús dice, cuídate lo que has estado haciendo con tus ojos o con tus manos. Mire cómo dice Mateo capítulo 5, 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de sus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, cuando uno mira un verso así, entonces uno está pensando en el machete o en el sacaojos. No, esto es una metáfora que es casi como, Señor, si yo tengo que estas manos son violentas, ¿cómo puedo hacer para ponerlas en un altar? Y que si es necesario, Señor, que se sujeten, amarrarlas, atarlas como que si no fueran parte de mí, porque estas manos tienen que aprender a sujetarse y hasta que no empiecen a dar motivos de que tú seas, que logres controlar esa parte tuya, esa parte de debilidad, ya sea si eres violento o tal mejor algo le estoy hablando a algún hombre y está atado a la pornografía, a la masturbación, cuidar eso y pedirle al Señor, ahí cuida mis ojos y cuida mis manos. Señor amado, que yo pueda presentarme delante de ti santamente. Ayúdame, dile ahí, ayúdame a poder yo sujetar lo que ven mis ojos. El mismo Job, recuerdo ahorita que él decía, Padre, imagínense que él reconocía que podía tener ciertas debilidades. Quita de mis ojos doncellas, por favor. O sea que a él tal vez se le iban los ojos por las doncellas, por las vírgenes. Entonces, que podamos ser honestos y decirle, Señor, ayúdame a poder sujetar, a poder poner bajo yugo tuyo estos deseos, estas partes del cuerpo que fácilmente pueden corromperse. Ayúdame, Señor, ayúdame. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo que me esté escuchando y si sabe que ha sido violento con sus manos o aquel que ha estado viendo cosas que no son correctas o ha estado haciendo algo indebido, Padre, que tu mano poderosa caiga sobre esta persona y lo santifique. Te lo ruego, te lo pido, Señor. Bueno, y otra forma, y ahora vamos a ver otra área que tenemos que santificar y nada menos que es la lengua. Y nuevamente, así como los ojos, las manos, incluso lo que oímos, hoy vamos a ver lo que hablamos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero a veces el corazón es engañoso y puede estar corrompido. Entonces, ¿qué otra característica hay de estos que suben al monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice el Salmo 15:1, que es el que leímos, pero dice también el verso 3, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. ¿Qué es eso de calumniar? Bueno, el que no habla de más, o no habla de mentira, o no habla exageración, o inclusive el que no critica a aquel que tiene cerca.
¿verdad? Realmente nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, que podamos al que tenemos alrededor verlo con otro tipo de ojos y de esta manera no voy a participar de algún tipo de calumnia o acusación. Eso me recuerda, en estos días fui a desayunar con un amigo y cuando estábamos hablando él salió a luz el nombre de una persona que ambos conocemos. Y él me dijo, fíjate que esta persona está metido en esto, en esto, en esto. Y a mí me consta que podría ser cierto, o más bien dicho, que es cierto. Y yo dije, mientras que el Señor no me lo ordene, no voy a participar de esa conversación. Aunque sea cierto, porque yo no vengo aquí a calumniar. Y a alguien sobre todo que es un santo, un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. No podemos nosotros levantar la voz contra alguien y no prestarnos a mentiras, peor aún, mentiras. No es que hay mentiras piadosas, dice alguno. ¿Qué mentira piadosa puede haber? Por supuesto que no existe la mentira piadosa. Mentira es mentira, ¿verdad? Es más, dice la misma escritura que nosotros vamos a ser juzgados por todo lo que decimos. Mire cómo dice Mateo 12, 36 y 37. Dice así: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. O sea que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de todo. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Si tú te has prestado con tu lengua a decir mentira, mejor arrepiéntete. Yo clamo hoy y le pido a Dios que podamos, Señor, ponernos a cuentas. Que podamos decirle, Señor, perdóname, porque me he prácticamente participado de cosas que no te agradan. Estas áreas como los ojos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros oímos, que esto no lo mencioné, pero va a otro similar, o lo que nosotros hablamos, tiene que ver mucho con los sentidos del ser humano. Y eso está muy atado a los deseos de la carne. Nosotros tenemos que decirle, Señor, continuamente quiero someter estos deseos de la carne que quieren ver más allá de lo que quieren ver. Quieren oír más allá de lo que deberían de oír. Quieren tocar cosas que no son correctas o ser violentos con las personas, pues, que están alrededor. Inclusive nuestra lengua puede ser como una espada viperina que puede golpear, puede pues calumniar, y nosotros tenemos que tener cuidado porque vamos a ser vamos a tener que presentarnos en un tribunal delante de Dios para esto. Por último, el Señor dice, el que se santifica tiene que aborrecer lo que yo aborrezco. Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, Señor, ayúdame a poder aborrecer lo que a ti no te agrada. ¿Y sabes qué es lo que a Él no le agrada? Pues toda cosa que sea inmunda. Que inmunda significa, pues, como pareciera suciedad, ¿verdad? Uy, qué trapo más inmundo. No, pero inmundo es que está lleno de cosas del mundo, y no cosas espirituales. Entonces, aquí en este verso encontramos que hay cosas que el Señor dice que es muy fácil, se contaminan con cosas del mundo. Dice de esta manera, pero
fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, nombres quiere decir que no se platique, no se hable, no se escriba, no se comente como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Entonces, en otras palabras, él está diciendo, si te está costando tratar de restaurarte o tratar de ponerte a Dios a cuentas, pues empieza a darle gracias, Señor. Te doy gracias porque me estás dando el entendimiento, me estás dando el deseo de querer cambiar. Y eso es solo porque viene del Padre. Señor amado, con acción de gracias, yo quiero, Señor, volver a cambiar. Dile, quiero volver a tener esa sensibilidad espiritual de poder reprender, sacar de mi vida lo que no te agrada. Aquí menciona esa palabra fornicación que usted mira ahí. Es la misma palabra griega que se llama porneia. Y de ahí es donde viene la palabra pornografía o todo lo que es sensual a los ojos o a los oídos, porque es una sensualidad. Yo quisiera ver más. Y esto pues me puede llevar, como dice ahí, a toda inmundicia o avaricia. Para finalizar este hermoso discipulado, traje este verso que casi con él cierra Primera Tesalonicenses o Pablo a los de Tesalónica en capítulo 4, 7 y 8. Y dice de esta manera. Y cómo me gustaría que tú lo leas conmigo. Dice aquí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aleluya. Di conmigo, Dios me llamó a ser santo. Dios me llamó a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, el que desecha al ser santo, el que cree que el ser santo es algo muy efímero y muy alto y que no puedo llegar a ser, es porque estás desechando ese deseo. Ese desecha a Dios, desecha a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, está diciendo, anhela la santidad, desea la santidad. Y conforme más anheles la santidad, en versos adelante aquí de 1 Tesalonicenses 4, tú lo puedes ver ahí donde estás, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, preparados para la venida del Señor. Y con eso podemos decir, estamos listos para encontrarnos a su encuentro. Gracias, Padre mío. Qué lindo este discipulado. Yo hoy quiero terminar orando por tu vida y pedirle a Dios que ponga su espíritu dentro de ti y que anheles de todo corazón el ser santo para Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu descienda ahí donde quiera que estemos. Tócanos, Espíritu Santo. Llénanos. Más, Padre mío, que podamos anhelar ese llamamiento de ser santos. Y sabemos que si lo anhelamos, tú nos vas a santificar. Te lo pido, oh Dios. Hoy te ruego para que todos los que me están escuchando sean buenos hijos de Dios en su conducta, con lo que miran, con lo que oyen, con lo que tocan, con lo que hablan, Padre mío, y que se puedan conducir piadosamente. Y de esta manera, Señor, puedan reprender y desechar la inmundicia. Te bendigo y desde ya te declaro santo por el poder de Dios. Recibe un abrazo y con esto finalizamos esta serie. Un abrazo y bendiciones.